podéis ver quiénes están presentes en la sala, que es, bueno, pues una oportunidad de hacer networking virtual. Y si nos lleváramos este evento a presencial, los círculos más grandes serían el escenario donde estoy yo y otro donde subirá ahora enseguida nuestro ponente. También tenéis la opción de reaccionar a lo que vaya ocurriendo a través de esos botoncitos que veis que tenéis más abajo para saber cuáles son vuestras opiniones o reacciones sobre lo que se vaya contando, y así nos podéis ir dando feedback, el cual, pues francamente, la verdad es que agradecemos. El verde, como podéis imaginar, para aplausos virtuales. El naranja, cuando algo de lo que se diga os gusta especialmente. El azul, sonrisa virtual. Y el rojo, para mostrar desacuerdo, como podéis imaginar. Y el quinto, el blanco, es el de mano alzada. Es para pedir palabra y participar directamente al final del evento, eso sí, cuando abramos el turno de preguntas. Y bueno, pues os animo a que participéis y así tratemos de hacer de este evento pues una experiencia más dinámica. En la esquina superior también podéis ver que tenéis un chat donde nos podéis dejar comentarios o preguntas a lo largo de la presentación y yo pues pasaré a leerlas al final de la presentación de nuestro ponente de hoy. Además, si hacéis clic en la presentación, podéis cambiar su tamaño y lo podéis ver en más grande, y si le volvéis a pinchar, se vuelve a hacer al tamaño más pequeño, según os resulte más cómodo. También podéis hacer clic en cualquier lugar en la arena, en la parte en negro, y podéis arrastrar, manteniéndolo pinchado con el ratón, podéis arrastrar el escenario de un lado hacia otro por si acaso os molesta pues, el chat o algún desplegable o lo que sea. Y eso es el funcionamiento de esta maravillosa plataforma. Así es que me dais un verde si lo tenemos todo claro, por favor, y así os veo muy bien. Estupendo, muchas gracias. Estupendo, ya os veo preparados. Bueno, el evento de hoy lo hemos titulado Armonizando reglas Incoterms, como sabéis, y medios de pago. ¿Y por qué nuestro segundo evento sobre reglas Incoterms? Pues bueno, porque en una operación internacional todo comienza con el comprador y el vendedor, no con el contrato de compraventa, sino bastante antes. Y poner el foco en las reglas Incoterms como punto de inicio consideramos que es fundamental. Sin embargo, en la práctica, francamente, se suele hacer un uso muy simplista de estas reglas, las cuales son fundamentales. En esta sesión de hoy exploraremos además la sinergia entre las reglas Incoterms y los medios de pago en el comercio internacional. Es fundamental, consideramos, que las partes involucradas se aseguren de que los términos y condiciones de la regla Incoterms seleccionada sean coherentes con los requisitos y condiciones de los medios de pago para garantizar transacciones exitosas, que es todo lo que nos va a contar Antonio. Y ahora, sin más preámbulos, quiero presentar ya a nuestro ponente, Antonio Cuadra, que por segunda vez tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros, a quien considero uno de los mayores expertos a nivel nacional en reglas Incoterms. Invito ya a Antonio a que suba al escenario conmigo y mientras yo lo voy presentando. Bueno, pues Antonio, cuando quieras, vas subiendo. Ahí estás. Ahí te tengo. Pues, ¿me oyes bien? ¿Me oís todos? Perfectamente. Bueno, pues voy a presentarte con tu permiso, Antonio, porque con el bagaje que tienes, yo creo que es importante que los asistentes de hoy sepan, bueno, pues la importancia del ponente que tenemos, que es un lujo. Bueno, Antonio es fundador y socio director de E-Commerce Campus, una empresa especializada en consultoría y formación en comercio internacional. Con una experiencia de 40 años en el sector financiero y la consultoría estratégica, Antonio se especializó en financiación internacional y comercio exterior durante su tiempo en el Banco Exterior de España, que eso es antiguo BBVA, si no me equivoco, ¿verdad? Desde 1993 es consultor en proyectos para instituciones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. Además, ha desarrollado programas de fortalecimiento y facilitación del comercio internacional, diseñando cursos de formación tanto presenciales como online, impartiendo conocimientos en Latinoamérica, Europa del Este, África y Asia, tanto para entidades bancarias como para empresas.
Antonio también comparte su experiencia como profesor en instituciones educativas como la Universidad a Distancia de Madrid, el Centro de Estudios Financieros, el Centro Internacional de Formación Financiera, NES International Business School, el Instituto de Estudios Bursátiles y el CESMA. Su compromiso con el ámbito financiero se refleja además en su membresía en la Comisión Bancaria del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional. Ahí es nada, 40 años de experiencia, Antonio. Eso se dice pronto, ¿verdad? Ya estás contando los años que tengo, qué horror. No, eso ahí no entramos, pero vamos, que 40 años... No, se hace la cuenta rápido. Sí. Muy bien, pues lo dicho, es un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo la invitación de estar aquí hoy. Y simplemente te dejo ya paso porque lo que queremos es escucharte a ti. Antes de empezar, solo me gustaría lanzar una pregunta a la sala para saber cómo de familiarizados están nuestros asistentes de hoy con las reglas Incoterms. Un verde para quien considere que está muy familiarizado en el uso de los Incoterms en sus empresas. Naranja, algo familiarizado. Azul, un conocimiento básico. Y rojo, poca o ninguna familiaridad, que no pasa nada y para eso estamos hoy aquí, para poder aprender. A ver... Bueno, tenemos de todo un poco, naranjas, algo, verdes, está muy bien. Tenemos un poco de todo en la sala, Antonio, así es que yo creo que el conocimiento va a ser interesantísimo. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a empezar. Y nada, pues todo tuyo. Antonio, te cedo la palabra y nos vemos en un rato. Muy bien, muchísimas gracias a Marisa y a Elice. Por invitarnos a participar ya por segunda vez en estas sesiones sobre Incoterms. Y bueno, ya ha hecho Marisa la introducción, vamos a entrar directamente al tema. Bueno, como algunos de vosotros ya sabéis, los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional se tuvieron una primera emisión en el año 1936 y desde entonces se han publicado actualizaciones y la última que tenemos en vigor es la del 1 de enero del año 2020. Bueno, digo en vigor, tampoco está exactamente bien dicho. Realmente todas las publicaciones de Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional se mantienen en vigor. Una nueva no deroga la anterior. Es decir, nosotros podríamos seguir utilizando tranquilamente los Incoterms del año 53. Simplemente habría que indicarlo cuando lo colocamos en el contrato. Bueno, y dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que los Incoterms no son obligatorios de acuerdo con la legislación internacional. Su validez básicamente la otorga porque las partes contratantes así la acuerdan. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que la Cámara de Comercio Internacional, contra lo que se piensa en determinadas ocasiones, es un organismo privado, no es un organismo público. Quiere decir que todas las reglas que emite la Cámara, tanto estas de Incoterms como las de créditos documentarios, cobranzas, garantías, son normas de derecho privado. Lo cual quiere decir que al ser normas de derecho privado, son unas normas que no tienen fuerza de ley y que a veces se malinterpreta al incluir, ya que solamente tienen esa fuerza cuando se incluyen dentro del contrato. No es una fuerza que venga en la legislación, ni de la española, ni de la chilena, ni de la dominicana, ni de ningún país del mundo. Y lógicamente, si hay un conflicto, se aplicarán cuando se pueda demostrar que esa era la voluntad de las partes. Es decir, que si nosotros, exportadores o importadores, no incluimos un Incoterm en nuestro contrato y surge un conflicto, pues probablemente tengamos algún problema tratando de explicarle al juez, diciéndole, no, mire, señor juez, la verdad es que mi idea esto es que era esto un FOB. Y el otro día, no, mi idea claramente es que esto era un CIF. Por lo cual, evidentemente, pues el conflicto se eternizará. Es decir, tengamos eso muy claro. Son normas de derecho privado. Su fuerza, ¿de qué proviene? Por un lado, de la inclusión en los contratos, y lo segundo es que, ya que los Incoterms básicamente no están regulados en ningún ordenamiento público, es decir, ni los códigos de comercio, ni los códigos civiles españoles, guatemaltecos, mexicanos, de cualquier país del mundo, nadie incluye los Incoterms. Lo que se ha aceptado son estas reglas de la Cámara de Comercio Internacional como el uso diario y su utilización y aprobación por las jurisdicciones. Es decir, que si un juez se encuentra con un problema, con un Incoterm que le hemos planteado dos partes, pues, al no encontrar nada en el Código Civil y en el Código Mercantil,
Pues ¿dónde se va a ir? A las reglas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional. Bien. Bueno, clasificación. Pues seguramente ya sabéis, y desde el año 2010, los Incoterms están clasificados en dos grandes bloques. Por un lado tenemos las reglas para cualquier modo o modo de transporte, que son 7 términos, 7 Incoterms, que son modalmente neutros y que se pueden utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el marítimo, o bien con una pluralidad de ellos, es decir, una mezcla de, por ejemplo, tren-avión, camión-avión, camión marítimo, etc. ¿Vale? Y aquí tenemos los 7 Incoterms: SWORKS, Free Carrier, CPT, Transporte Pagado Hasta, ZIP, DAP, DPU y DDP. Bien, y tenemos la segunda categoría, que hace referencia básicamente a los Incoterms para transporte marítimo y vías navegables interiores. Y ahí es donde están quizá los dos Incoterms más conocidos junto con otros dos. Estamos hablando de FAS, de FOB, de CFR y de CIF. Y por añadir algo, estamos hablando probablemente de los Incoterms peor utilizados en el mundo, especialmente el FOB y CIF. Y esto vamos a ponerlo, a dejarlo claro desde el principio. Si vosotros tenéis la publicación de las reglas Incoterms, veréis que en cada una de las 11 reglas Incoterms hay una palabra crítica, un término crítico, que es entrega. Si tenéis la versión en inglés, será delivery. Bien, cuando nosotros pensamos en entrega, y estamos pensando a lo mejor en transporte de mercancías, en una compraventa de mercancías, dice, bueno, pues esto es cuando el vendedor le entrega las mercancías al comprador. No, eso en los Incoterms no es cierto. La entrega en los Incoterms implica en qué momento se transmiten los costos del vendedor al comprador y, sobre todo, mucho más importante, en qué momento se transmiten los riesgos. Ese es un punto crítico en los Incoterms. Y eso es algo que nos lleva precisamente que una mala utilización nos puede llevar a una pérdida o un daño en la mercancía y que posteriormente nos sea muy, muy difícil recuperar el importe de la mercancía a través de la compañía aseguradora. Para centrarnos un poco más en el tema, fijaos, por ejemplo, en uno de los Incoterms más conocidos o más utilizados, FOB, franco a bordo. Si nosotros nos vamos a las reglas Incoterms, veremos que franco a bordo implica que la mercancía se entrega, es decir, se transmite el riesgo del vendedor al comprador, cuando la mercancía está a bordo del buque, en la bodega, estibada y asegurada. Muy bien. Bueno, pues resulta que yo he cerrado una transacción con Marisa y hemos acordado FOB Puerto de Valencia. Y yo voy a venderle 5.000 pares de zapatos. A mí me va a ocurrir que probablemente cuando llegue al puerto de Valencia, con mis 5.000 pares de zapatos, y me diga, ¿dónde va usted? Digo, voy a cargar esto en el buque X que me ha indicado Marisa, porque al ser FOB, ella es la que paga el contrato de transporte. Dice, pero hombre, ¿dónde va usted? Esto lo deja usted en la terminal de carga y allí ya harán un grupaje dentro de un contenedor y ya lo llevarán al buque. Perfecto. Agarro mis zapatos y me voy a la terminal y dejo allí mis zapatos. Esa noche, mala suerte, se produce una de estas tormentas que tenemos, el techo de la terminal desaparece y los zapatos se empapan. Bien, ¿yo tendré algún derecho para cobrar esa mercancía? Ninguno. ¿Por qué? Porque conforme al Incoterm yo no he cumplido mi obligación. Mi obligación bajo FOB era poner la mercancía cargada a bordo del buque. Ese era el momento de la entrega. Y sin embargo, no lo he hecho. Podré contar que es que no, pero si es que me han enviado a la terminal. Y eso dirá, bueno, vete a la compañía de seguros y dirá, ¿y a mí usted qué me cuenta? Usted había dicho FOB y tenía que tener la mercancía a bordo del buque. Y no estaba. Claro. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que entonces el Incoterm que teníamos que haber utilizado sería un Free Carrier, FCA. En las reglas Incoterm 2020
se indica claramente que los Incoterms multimodales se deberían utilizar si hay transporte marítimo, siempre que la mercancía vaya en contenedores. Porque normalmente, en ese caso, los vendedores no cargan la mercancía, ellos no se responsabilizan de la carga en el buque, sino que acaba en una terminal, bien un contenedor completo o bien será un grupaje. En tanto que cuando las mercancías sí es el vendedor el que directamente se hace responsable de cargarlas en el buque, como pueden ser habitualmente los graneles, cereales, minerales o mercancías individualizadas, unitizadas, que sí se cargan por la borda del buque. Por ejemplo, si hemos vendido una excavadora y esa excavadora no va en un contenedor. Esa excavadora pues, va en un camión, la va a llevar hasta el costado del buque y allí se va a cargar en el buque con las grúas del buque. En ese caso sí es perfectamente viable utilizar los Incoterms marítimos. Esto, como comentaremos luego, no es que exista una prohibición de hacerlo, simplemente es una cuestión de riesgos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Bastantes riesgos tenemos en el comercio internacional como para además comernos este. Bien, ¿por qué se elige un Incoterm? ¿Por qué elegir el FAS, el FOB, el FCA, el SWORKS? En principio va a estar en función de la primera posibilidad de elección, si el importador o el exportador quieren controlar los costes, quieren controlar el transporte para ser más competitivos, reducir riesgos, tener mayor seguridad en la cadena logística. Por supuesto, también es importante tener en cuenta el grado de conocimiento mutuo entre las partes, la confianza que tengan entre sí y, por supuesto, es muy importante conocer las características del país de origen y, sobre todo, de destino, para no correr riesgos innecesarios en aspectos como el transporte interior o los trámites aduaneros. Y esto lo aplicamos a todo tipo, a los Incoterms. Un SWORKS, que parece el más sencillo. ¿Por qué? Para el vendedor es estupendo porque no hace nada más que poner la mercancía a disposición del comprador en sus locales y sin cargar en los medios de transporte. Pero, por ejemplo, para el comprador, que es el que se responsabiliza de hacer el despacho de exportación, sí puede ser un conflicto. ¿Por qué? Porque, bueno, el comprador está en un tercer país y se ve obligado a despachar una mercancía en el país del vendedor, pues la propia administración le plantea problemas, ¿no? O sea que siempre tenemos que tener en cuenta esas características. O bien, para un vendedor que acuerda llevar una mercancía hasta el interior de un país y, sin embargo, la mercancía queda bloqueada en aduanas. Aunque los Incoterms dicen que los gastos son responsabilidad del comprador, lo que está claro es que bien las autoridades aduaneras o bien los responsables de almacenamiento en esas aduanas, si hay gastos, van a ir directamente a por el vendedor. Así que esto es un punto que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Qué otro tema nos puede afectar a la hora de elegir un Incoterm? Bueno, el riesgo de entrega. Ya hemos dicho que los Incoterms marítimos, FAS, FOB y demás, no son los más adecuados. Pueden parecer adecuados para transportar mercancía en contenedores, puesto que van en buques. Pero ya os he comentado en la anterior diapositiva que la Cámara de Comercio ha recomendado no emplear estos Incoterms marítimos en el transporte de contenedores y en su lugar utilizar los multimodales. Es decir, en vez de FAS y de FOB recomendaríamos utilizar Free Carrier, en vez de CFR sería CTT, en vez de CIF sería CIP. Y estos términos marítimos, estos Incoterms marítimos, serían más adecuados para cargas generales y graneles. Y como ya he dicho, no es que esté prohibido, simplemente se recomienda no hacerlo. Y todo ello, por lo que hemos comentado, por el riesgo que supone el utilizar mal el Incoterm, la entrega, el momento de entrega. Pensar, y yo lo he vivido, que si nosotros a lo mejor dejamos una mercancía en una terminal que teníamos que haber llevado hasta bordo del buque, pues probablemente esa mercancía, cuando la hemos dejado en la terminal esa noche, no estaba asegurada. ¿Por qué? Porque nosotros dábamos por hecho que el día 21 le íbamos a cargar en el buque y que la mercancía iba a dormir en el buque, que ya era responsabilidad del comprador.
pero no. La realidad es que esa noche la mercancía está durmiendo en la terminal y ahí probablemente no tenga la cobertura del seguro. Y sin querer ofender a nadie, yo que vengo de banca, bueno, ya sé que los bancos en principio, como todo el mundo opina, son los culpables de todos los males de este mundo, pero yo siempre he peleado con las compañías de seguros, que son las únicas que viven de no pagar. Entonces, mucho cuidado con estos temas, porque es la entrega, en qué momento se transmite el riesgo y saber exactamente qué riesgos tenemos asegurados. Bien. Bueno. Y vamos ya a los medios de pago. En el marco de los medios de pago, en el comercio internacional, nos encontramos básicamente con dos tipos de medios de pago. Los simples. Los simples son la transferencia, la orden de pago, el cheque. Y en estos casos, el pago de la mercancía, aunque cualquier mercancía lleva una serie de documentos, no está vinculado a ningún documento comercial. Es decir, en los medios de pago simples, la documentación que representan las mercancías, documentos de transporte, facturas, certificados, etcétera, se han remitido directamente, normalmente, del vendedor al comprador por un circuito diferente al bancario. Podrá ser un courier, un DHL o podrá ser en la propia valija del medio de transporte. Bien, claro, en este caso, ¿qué ocurre? Una vez que se ha acordado el Incoterm, podemos elegir un medio de pago, pero que sea conveniente y que sea seguro para ambas partes. Claro, los medios de pago simples, como la transferencia, el pago en efectivo o el uso de cheques, son viables dependiendo siempre de la confianza mutua y la preferencia que tengan las partes. Pero hay una cosa que hay que tener claro. Si no tenemos tanta confianza entre el comprador, pues a lo mejor si estamos utilizando un Incoterm CIF, coste seguro flete, donde el vendedor además está asumiendo el coste del flete y del seguro de la mercancía hasta el puerto de destino, pues bueno, a lo mejor el pago podría realizarse mediante transferencia bancaria después de la entrega y la presentación de los documentos. Porque claro, si yo soy el comprador, tampoco voy a mandar a lo mejor el dinero antes, digo, lo voy a enviar antes. ¿Y dónde está mi mercancía? ¿Me va a llegar o no me va a llegar? Cuando me entreguen los documentos, pues en ese caso pago. Pero claro, aquí nos encontramos también el miedo del vendedor. Ah, claro, yo envío los documentos, envío la mercancía, pago el transporte de la mercancía, envío los documentos y cuando llegue, ¿me van a pagar? Me voy a quedar mirando al cielo esperando a ver si del cielo me cae el montón de dinero. Es decir, estos medios de pago simples se utilizan generalmente en el comercio internacional, pero que hay que tener en cuenta siempre con ellos los riesgos que las partes asumen. Es decir, el pago anticipado, evidentemente, es un riesgo para el comprador y el pago aplazado, el pago diferido, pues evidentemente es un riesgo también para el vendedor. Bien, entonces a nosotros en esta presentación lo que nos interesaba es ver la relación que no siempre, y también lo digo de antemano, no siempre es especialmente amistosa, de los Incoterms con los medios de pago documentarios. Por medios de pago documentarios, ¿cuáles entendemos? Básicamente entendemos la remesa o cobranza documentaria y el crédito documentario o, digo remesa y cobranza, los dos términos. En España estamos más habituados a utilizar el término remesa. En Latinoamérica, tenemos varios asistentes, están más habituados a utilizar el término cobranza, que de hecho es la traducción literal al español de la publicación en inglés. En cuanto al crédito documentario, también utilizado más en la terminología en España, en Latinoamérica se utiliza más frecuentemente, no, casi siempre es la carta de crédito, ¿no? Pero estamos hablando exactamente del mismo instrumento. Entonces, cuando hablamos de medio de pagos documentarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que aquí los documentos no van directamente del vendedor al comprador, sino que van por el circuito bancario. Y esto quiere decir que los bancos se van a responsabilizar, dependiendo del tipo de documento, del tipo de instrumento de medio de pago, se van a responsabilizar más o menos del control de los documentos e incluso del pago e incluso de garantizar el pago. Si tenemos una remesa, por ejemplo, este medio de pago es un medio en el que básicamente los bancos actúan
como intermediarios. No es una garantía de pago. En una remesa documentaria, el banco del vendedor lo que va a hacer es enviar los documentos relacionados al banco del comprador, normalmente un banco en el país del comprador, y el banco del comprador le entregará los documentos una vez que éste haya realizado el pago o, si es un pago diferido, haya aceptado una letra de cambio. Pero aquí no hay ninguna garantía de pago bancario. Si por alguna razón el comprador no se presenta a recoger los documentos o se presenta y se los lleva y no los paga, aquí el vendedor no tiene ninguna acción contra el banco. El banco se ha limitado exclusivamente a seguir las instrucciones del vendedor. Y en cuanto al crédito documentario, ya la situación cambia completamente. El crédito documentario sí es un instrumento emitido por un banco que sí garantiza el pago al vendedor siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el crédito documentario respecto a los documentos que hay que presentar. Fijaos que aquí he mencionado mucho la palabra documentarios. ¿Por qué son documentarios? Primero, y lo más importante, porque todo hay que demostrarlo con documentos. Con estos instrumentos, con estos medios de pago, para los bancos que están involucrados, las mercancías no existen. Es decir, para el comprador, si quiere asegurarse de que va a recibir exactamente los sombreros de color rojo, de lana, de alpaca, criada a más de 2.000 metros en los Andes, tendrá que pedirle al vendedor todos los documentos que evidentemente certifiquen que la mercancía que está esperando es la que va a recibir. Esto será a base de certificados de inspección independientes, todo lo que sea necesario. Y los bancos van a pagar, en este caso, siempre que los documentos se presenten tal y como se establecían en el crédito documentario al ser emitido. Y aquí sí me gustaría hacer un recordatorio tanto a los compradores y vendedores que estén con nosotros sobre estos medios de pago y especialmente sobre el crédito documentario. Hay una tendencia a veces a decir, no, es que estas cosas de los medios de pago, de los créditos documentarios, de las cobranzas, son cosas de los bancos. Nada más lejos de la realidad. El crédito documentario o la remesa documentaria es un medio de pago que vendedor y comprador acuerdan y que incluyen en su contrato. Y que una vez que se ha incluido en el contrato, es cuando van al banco para que les ayude a gestionar ese medio de pago. Pero es el comprador y el vendedor los que denominan qué documentos se deben presentar, quién los debe emitir, cuáles son las fechas límites para enviar, para hacer los embarques, cuáles son las fechas límites para hacer los documentos, qué Incoterms se van a utilizar. Esas son las partes lo que los deciden. Lo que ocurre es que los bancos ahí en medio lo que hacen es garantizar que el pago se efectuará si las partes, y especialmente el vendedor en este caso, cumple con todas las condiciones documentarias que le han puesto. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a cosas tan simples, a veces tan estúpidas, como que el comprador solicite un certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio de Barcelona y el vendedor presente bajo el crédito documentario un certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio de Tarragona. Eso es una discrepancia. Y el comprador, el vendedor dirá, ¿pero qué más le da? Si al final un certificado de origen lo que vale es para certificar el origen español de las mercancías a efectos arancelarios y va a ser igual que sea de Tarragona que de Barcelona. Y efectivamente va a ser igual. Pero ustedes fueron los que pusieron las condiciones. Entonces, son las que hay que cumplir. Y el no cumplirlas implica pues, que a lo mejor te está costando $100 o 100 euros por cada discrepancia, que bueno, es malo, pero lo que es peor todavía es que se pierde tiempo y lo que es muchísimo peor es que una discrepancia tan estúpida como esa puede hacer perfectamente que el comprador rechace los documentos y diga, estos no son los documentos que yo quería. Y nos encontremos con unas mercancías que hemos enviado a 5.000 kilómetros y que no nos van a pagar y con razón. Y la
noticia, digamos, que realmente no es buena en este aspecto y es la poca atención que se sigue presentando a las documentaciones, es que en el último informe de la Cámara de Comercio Internacional, el 70% de las presentaciones de documentos bajo créditos documentarios e incluso bajo cobranzas, aunque sobre esto hay menos estadísticas, se presentan con discrepancias en los documentos. Normalmente se solucionan todas, pero al final todo es un costo de dinero, es un costo de una pérdida de tiempo y normalmente solamente en una muy pequeña cantidad, un porcentaje muy pequeño, pues la operación además se pierde totalmente porque el comprador se niega a aceptar la documentación. Bueno, siguiendo un poco con este entonces, en la correcta elección del Incoterm, bajo la remesa documentaria, ¿qué debemos hacer? ¿Qué Incoterm debemos elegir? Bueno, esto siempre es una decisión importante que debe tomar el vendedor. Porque, claro, cuando se utilizan los Incoterms de los grupos C y F, es decir, SWOS, Free Carrier, FAS y FOB, el comprador es el que designa y contrata el transporte y coge la posesión de la mercancía, que no la propiedad, la posesión, la propiedad se toma cuando se paga, en el país del vendedor. Claro, por ello, si tenemos una remesa documentaria y hay que presentar documentos a los bancos y hay que presentar un documento que genere el cobro, evidentemente un error sería decir que el documento que debe generar el cobro es el documento de transporte. ¿Por qué? Porque el vendedor nunca va a tener el documento de transporte. Bajo estos Incoterms ya hemos dicho que es el comprador el que contrata el documento del transporte principal, luego va a ser él el que tiene el documento de transporte. ¿Comprendido? Es decir, que en este caso, ¿cuál sería el documento ideal? Pues sería un documento de entrega, un recibo, un FCR, de, por ejemplo, un albarán de entrega, de que la mercancía se ha entregado en la terminal acordada o en el punto de entrega acordado. Que tenemos un SWORD que parece muy simple. Bueno, pues la entrega por parte del vendedor al comprador se produce cuando el vendedor pone a disposición la mercancía en los almacenes del vendedor sin cargar en el vehículo contratado por el comprador. Por ello, es importante que entre las condiciones de venta el vendedor estipule siempre un periodo máximo para que el comprador recoja la mercancía, ya que una vez superada esta fecha, el vendedor habrá cumplido con la entrega, aunque el comprador no la haya recogido, y estará en disposición de cobrarla. ¿No? Entonces, bueno, pues son temas que siempre debemos tener en cuenta, incluso con un método sencillo como es la remesa documentaria. Si bajo la remesa estamos utilizando los 5 tests del grupo C, es decir, el CPT, el CIF, el CFR y el CIF, bueno, pues aquí es distinto porque aquí la entrega y la transmisión del riesgo del vendedor al comprador se produce en el país de origen. Pero, sin embargo, es el vendedor el que contrata y paga el transporte principal. En este caso, la utilización de un Incoterm está bien utilizada con este instrumento, con este pago, con este medio, con la remesa documentaria. ¿Por qué? Porque si decimos que el documento que va a generar el derecho de cobro es el documento de transporte, junto con los otros documentos, pero sobre todo con el de transporte, evidentemente está claro que el vendedor puede presentarlo. ¿Por qué? Porque él ha pagado el transporte principal. Y puesto que ha pagado el transporte principal, tendrá el documento de transporte y podrá presentarle al banco los documentos, en este caso para que se los presente al comprador y el comprador los pague. Recordad que estamos hablando de una cobranza documentaria, de una remesa. Aquí no hay garantía bancaria de pago. Aquí lo único que tenemos es un banco que va a controlar esos documentos y que solamente se los va a dar al comprador si paga o si acepta la letra de cambio prometiendo un pago futuro. Pero si por alguna razón el comprador no los acepta porque entiende que los documentos son discrepantes o ni siquiera se presenta a recogerlos, el banco no tiene ninguna responsabilidad. Ha actuado simplemente como un controlador de esos documentos, como un gestor entre vendedor y comprador. Bien. Y cuando se utilizan los Incoterms de los grupos de el DAP, DPU y DDP, ya toda la entrega y la revisión del riesgo se produce ya en el país de destino. Pero aquí es el vendedor el que va a contratar y el que va a pagar el transporte principal. Es decir, es el que va a generar el documento de transporte. Bueno, realmente este es un documento, un instrumento
que utilizado con estos Incoterms, pues también nos puede dar riesgos, porque puede ocurrir que es una remesa en la que nosotros pagamos todos los gastos hasta el lugar de destino, y si nos encontramos que no nos acepta la mercancía o que el documento que nos habían pedido y nosotros nos hemos dado cuenta era un albarán de recogida de la mercancía en destino, y por la razón que sea nuestro transportista no consigue ese albarán de entrega, nos encontramos con una mercancía a 5.000 kilómetros y que tampoco sabemos qué hacer con ella. Es decir, que si nos resumimos aquí en cuanto a la remesa, ¿qué sería lo más conveniente? Pues yo pensaría siempre que nos podemos mover siempre o bien entre un free carrier que un FOB, que realmente el documento que generara el pago fuera básicamente el documento de entrega de la mercancía en la terminal de carga o a bordo del buque, nunca que nos solicitaran un documento de transporte. Y por supuesto, quizá los más convenientes, aunque lógicamente el vendedor incluye en más gastos, son los Incoterms del grupo C, en los cuales el vendedor tiene el control de la mercancía, ya que es él el que controla el documento de transporte, y establecer ese documento como el documento que va a generar el cobro, pues tiene sus ventajas, ya que nadie va a poder obtener ese documento si no promete el pago de la mercancía o si no la paga. Esto es lo que se refiere a la remesa. Pero realmente, si nos vamos al crédito documentario, bueno, aquí es un tema que nos puede generar más conflictos. Especialmente, bueno, SWORKS, Free Carrier, FABs y FOB. Vale. Vamos a ver. En muchos casos, el crédito documentario tiene una tendencia por parte de los compradores a reclamar siempre un documento de transporte. Y en ninguno de estos 4 Incoterms el vendedor dispone del documento de transporte, salvo que haya instrucción expresa del comprador para que se le entregue. Lo cual quiere decir que, evidentemente, si se le pide un documento de transporte al vendedor y cuando presenta la documentación en el banco no va a tener este documento porque él no ha hecho el transporte principal, va a ser una discrepancia. Va a ser una discrepancia que, evidentemente, probablemente se levante, porque luego, cuando esto se le pregunta al comprador, le dice al banco, pero hombre, ¿cómo va a tener Antonio el conocimiento de marque, el BL, si lo he pagado yo? Y entonces, claro, el banco tiene que mirar al comprador y decirle, bueno, y entonces, ¿para qué pusieron ustedes que el vendedor tenía que presentar un BL en el crédito documentario? ¿Y por qué lo aceptó el vendedor? Es decir, eso evidentemente pues son situaciones a las que llevan precisamente el no conocer a fondo estos instrumentos, que yo es algo que siempre recomiendo a compradores y vendedores, que estos instrumentos no son cosas de bancos. Estos son las partes las que acuerdan estos instrumentos y los bancos simplemente ejecutan lo que las partes les dicen. Claro, aquí estamos lo mismo que en la remesa. El documento que debía generar el cobro, el documento que debería presentar el vendedor al banco para cobrar, sería el documento de entrega, pues es un recibo, un FCR, junto con los dos documentos, con el resto de documentos comerciales. Y aquí si cumple, estamos mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque en la remesa ya hemos dicho que el banco no da una garantía de pago, pero aquí sí hay una garantía de pago bancaria. Si el vendedor cumple en tiempo y forma, cobra. Y cobra con independencia de la relación que tenga el banco con el comprador. Si el cobrador ha quebrado, es igual, es el banco el que se responsabiliza del pago. El crédito documentario es totalmente independiente, como todos sus menos, de la relación subyacente. El crédito documentario es algo que se genera entre el banco del comprador y el vendedor. Y la relación la genera el banco al emitirlo. Y es irrevocable, con independencia de su relación con el comprador. Ahora, imaginaos, por ejemplo, lo que os planto aquí. Si se acuerda un free carrier terminal de contenedores número 5, pues lo correcto es exigir que el vendedor presente el ejemplar de la carta de porte que ampara el transporte por carretera desde las instalaciones del vendedor hasta la terminal, con la firma que apruebe la entrega del contenedor en esa terminal a la empresa transportista correspondiente, que será pues un Fiat FCR o un BL recibido. Y si tuviéramos fuera un Incoterm FOB,
La prueba habitual sería un documento que pruebe el embarque. Pero claro, recordad lo que hemos dicho antes, ¿eh? No utilicéis el FOB si la mercancía se va a entregar en terminal de contenedores. Utilizar en ese caso el free carrier. ¿Qué va a ocurrir cuando con el crédito documentario se ha indicado un Incoterm del grupo C? Un CPT, un CIP, un CFR o un CIF. Bueno, aquí estamos, como hemos comentado también en las remesas, que es el vendedor el que contrata y el que va a pagar el transporte principal, con lo cual él va a ser el que va a generar el documento de transporte. Cada crédito documentario, estos son Incoterms muy convenientes. ¿Por qué? Porque si el crédito documentario, como es habitual, le pide un documento de transporte al vendedor, el que sea, un conocimiento de embarque aéreo, un CMR, un multimodal, un bill of lading puro, pues evidentemente el vendedor lo va a tener, puesto que les ha pagado el transporte. Es decir, que son un grupo de Incoterms que se adaptan muy convenientemente a la práctica habitual del crédito documentario. ¿De acuerdo? Es decir, en comparación con los otros grupos. Y tenemos finalmente, bueno, seguimos con este. Riesgos a los que se enfrentan las empresas. Bueno, vamos a ver. En función de los documentos que se requiera el crédito documentario, nos podemos encontrar con dos situaciones. El medio de pago exige un documento de entrega al destino. Es decir, que si el crédito solicita un ejemplar, por ejemplo, de la carta de porte firmada por la parte destinataria, a lo mejor el vendedor pues no está en condiciones de obtener dicho documento. Eso quiere decir que puede retrasarse en el momento en que dicha parte ha puesto la mercancía a disposición del transportista. O bien, el medio de pago exige un documento de entrega en origen. Aquí, en esta situación, lo que nos encontramos es cuando el crédito solicita un documento de puesta a disposición del transportista en la mercancía en el país de origen, por ejemplo, el embarcado o el ejemplar correspondiente de la carta de porte. Sin embargo, esta documentación no prueba la entrega en destino, que es la obligación que otorga al vendedor el derecho a cobrar. Claro, aquí lo que nos encontramos es la posibilidad de que la mercancía no se entregue y, sin embargo, el vendedor habría cobrado sin presentar dicha documentación al banco. Claro, fijaos una cosa. Por ejemplo, y aquí os voy a poner un ejemplo muy claro cuando estamos hablando de los Incoterms del grupo D, que realmente lo hemos vivido y genera mucho conflicto. ¿Qué es la utilización de estos dos Incoterms, el DAP y el DPU específicamente? Hace unos años nos encontramos, y vosotros aplicarlo, fijaos, a cualquier país que pudierais pensar que puede generar conflictos aduaneros. Nos encontramos hace 4 o 5 años con una empresa española aquí en Madrid que vende una mercancía, maquinaria de obra, mediana maquinaria, por valor de 1 millón de euros, a un comprador en el Congo. Bien, el comprador en el Congo, empiezan a negociar. Lógicamente, la empresa española pues, no se fía en la solvencia del comprador y le pide un crédito documentario al comprador congoleño. Bueno, el comprador congoleño solicita un crédito documentario al banco a través del Bank of Africa, o sea, un banco de primera línea, no, en ese aspecto no los conozco, no tiene ningún problema, y se emite este crédito documentario a favor del vendedor español. El crédito documentario se indica que el Incoterm que se debía utilizar es DAP, es decir, entrega en un lugar. ¿En qué lugar? En los locales del vendedor en el Congo, en el interior del Congo. Bien. Básicamente, ¿qué documentos con el crédito documentario se le exigen al vendedor español? Pues básicamente facturas, el documento de transporte realmente lo presenta, pero bueno, es el que va a llevar como es un DAP, él es el que va a traer la mercancía hasta el Congo, certificados, etcétera, pero también se le exige un documento de recepción de mercancía firmado en los locales del comprador. Bueno, se inicia la transacción, la empresa se queda feliz y contenta porque tiene un crédito documentario emitido por el Bank of Africa, que es fenomenal, estupendo. La mercancía sale de Madrid
se va al puerto de Algeciras, cargan la mercancía en buque, atraviesan el canal de Suez, llegan al puerto de Dar es Salaam, en puerto de Tanzania. Allí en Dar es Salaam, en Tanzania, cargan la mercancía en camiones, llegan a la frontera de Tanzania con el Congo, y cuando tenemos un DAP, esto no es un DDP, un DAP implica que el vendedor debe entregar la mercancía en el lugar acordado, pero si hay trámites aduaneros en el intermedio, los debe realizar el comprador. Es lo que nos dicen las reglas. Y además, las reglas nos dicen también que si por alguna razón se producen demoras en los trámites aduaneros, esos gastos son responsabilidad del comprador. Todo eso en el papel está muy bonito. Perfecto. Pues la empresa española llega con sus mercancías a la frontera congoleña de Tanzania con el Congo, y ahí la mercancía se bloquea. Totalmente. Entonces, claro, no va ni para adelante ni para atrás, porque para atrás no tiene mucho sentido. ¿Qué hacen con esa mercancía? Estás en medio de África, no es algo que puedas vender en un mercadillo. Los temas se retrasan, empiezan a generar gastos de almacenamiento. Lógicamente, la aduana, por los gastos de almacenamiento, se dirige a la empresa española contacta con el comprador congoleño. Yo siempre, ahí me llegó esto ya tardío, o sea que siempre pensé que había una connivencia, una corrupción entre la aduana y el comprador congoleño. Total, que la mercancía no pasa, y al final, evidentemente, pues la mercancía no se perdió, se la vendieron por nada, medio se abandonó y el congoleño se la llevaría ya a su destino. Bueno, cuando ahí me llega el tema, que yo digo, esto ya había ocurrido, no, hablando con los responsables, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo se os ocurre utilizar ese Incoterm con destino en el interior del país? Y dice, hombre, Antonio, muy fácil, porque es que el comprador nos dijo que él no tenía medios de transporte para trasladar la mercancía desde la frontera de Tanzania hasta el interior. Vale, muy bien, aceptable. Pero es que habéis dado por hecho una cosa, que es que DAP entregada en un lugar tiene que ser en el lugar que más le convenga al comprador, que lógicamente para él es en sus locales en el país de destino, lo cual también me parece estupendo. Pero claro, vosotros no habéis pensado en este riesgo aduanero. Pero claro, pero es que ya digo que no lo podíamos evitar, porque teníamos que llevarlo dentro. Y digo, sí, lo podíais evitar perfectamente. DAP fue uno de los Incoterms que apareció en el año 2010 y que sustituyó a otro Incoterm, a otros dos Incoterms básicamente, pero básicamente a uno que hace más referencia a este, que era DAF, que era entrega en frontera. Entonces digo, vosotros habéis acordado perfectamente hacer una entrega en frontera. Si el acuerdo del Incoterm hubiera sido DAF, entrega en frontera, en vez de DAF, entrega en el interior del país, perdón, DAP, entrega en frontera en vez de DAP en el interior del país, lo que hubiera ocurrido es que el crédito documentario, el documento que habría pedido, hubiera sido un documento de que la mercancía se había depositado en la frontera, que eso sí se podía conseguir. Y con eso os hubierais presentado en el banco y hubierais cobrado. Como evidentemente lo que no podíais presentar al banco era el documento de entrega en el lugar de destino, el banco no pagaba, como es lógico, porque le faltaba ese documento, que habíais sido vosotros los que lo habíais acordado. Y entonces eso lo podíais haber hecho, podíais haber acordado entrega DAP frontera de Tanzania con el Congo. Dice, ya, pero es que te sigo diciendo que él quería que lleváramos la mercancía a destino. Digo, pues muy fácil. No, tú haces esa primera parte y luego le dices, y ahora cuando esté la mercancía ahí, usted pasa los trámites aduaneros, nosotros ya hemos cobrado el crédito documentario, y una vez que usted pase los trámites aduaneros, nos llama y por $3.000 más le llevamos la mercancía a donde usted nos diga. Hacemos un contrato de transporte y ya está. Entonces, claro, la cosa es que se quedó y dice, ¿y cómo nos ocurrió? Digo, bueno, pues nos ocurrió precisamente por no estudiar los Incoterms. Los Incoterms son un tema que hay que entenderlos. No es solamente válido comprarse la publicación. Hay que entenderlos, hay que estudiarlos. Todo esto que estamos comentando hoy día
es algo que debéis, digamos, integrar en vosotros y pensarlo y darle vueltas al tema. Y cuando os pegáis un Incoterm, no penséis solamente en los beneficios que vais a obtener en la transacción, sino en los riesgos que estáis asumiendo por una mala utilización de un Incoterm. Yo soy de los que piensan que el comercio internacional funciona por la buena fe. Lo que quieren los vendedores es cobrar cuanto más antes mejor y listo. Y los compradores lo que quieren es recibir sus mercancías y pagar cuanto más tarde mejor. Y en eso se basa el comercio internacional. Y casi nunca pasa nada. Pero estamos hablando de 3 trillones de dólares. Con que pase lo poquito que pasa, nos toque a nosotros, ¿no? Nos puede probablemente hundir una empresa. Bueno, y yo aquí ya me callo un rato, ¿no? Y si queréis abrimos ya un tiempo para preguntas. O sea, por favor, Marisa, si tienes ya preguntas o si cómo quieres que lo gestionemos. Aquí estoy. Hola. Vamos, yo creo que más claro imposible. Pues gracias de verdad por compartir ese profundo conocimiento de esa experiencia de tantos años sobre las reglas Incoterm y además cómo usar según la regla Incoterm elegida el medio de pago más adecuado pues, para evitar esos riesgos, ¿no? Yo creo que nos ha quedado a todos clarísimo y destacar de nuevo que siempre sé que lo haces en todas tus presentaciones, el hecho de que no tienen fuerza de ley, por lo tanto es fundamental su incorporación en un contrato de compraventa y que debemos incluirlas, que no se aplican automáticamente. Eso siempre nos lo recuerdas y es muy importante tenerlo en cuenta. Aquello de que los contenedores marítimos FAS, FOB, CIF y CCR no son adecuados cuando la mercancía se envía en un contenedor. Nosotros, algunos clientes están hoy aquí también y saben que insistimos mucho en ese tema. En su lugar es recomendable usar FCA, CPT o CIP. Y también la importancia de que los Incoterm son importantes porque establecen no solo quién asume los costos de transporte de las mercancías, sino la palabra clave, que lo has dicho y lo has repetido varias veces, que es cuándo se produce la entrega y cuándo, por tanto, se transfieren los riesgos de pérdida o daño de la mercancía del vendedor al comprador. La verdad es que yo creo que nos ha quedado a todos clarísimo, pero ahora, como hemos dicho, vamos a abrir el turno de preguntas que podéis formular o bien dándole al botoncito de mano alzada, el de color blanco, o bien voy a abrir el chat para ver si nos habéis dejado alguna pregunta. Vamos a ver, sí, por aquí tengo, bueno, buenas tardes. Aquí Elizabeth nos comenta, Elizabeth Amoros, buenas tardes, en el caso que está comentando, ¿hubiera sido recomendable un Incoterm DPU? DPU, bueno, dependiendo. Realmente DPU no es más que una prolongación del DAP. DPU es el único Incoterm en el cual el vendedor es responsable de la descarga de las mercancías. Realmente aquí lo importante era que el punto de entrega hubiera sido en la terminal aduanera, que ya hubiera sido el vendedor el responsable de descargar las mercancías o el comprador, la propia terminal, la que descargara las mercancías, no hubiera afectado al resultado final, digamos, al buen resultado final. Porque realmente, y además normalmente nos vamos a encontrar con que en una terminal probablemente sea la propia aduanera, la propia terminal la que se encargue de descargar las mercancías. No hubiera afectado para nada al tema, ¿no? Ya os digo, DPU, fijaos, tiene una peculiaridad, efectivamente, es el único Incoterm que tiene, en el que el vendedor es responsable de descargar. Y hay una cosa que tenéis en cuenta nosotros, en todos, por ejemplo, CFR, CPT, CIP, que normalmente cuando leéis el Incoterm en la publicación, lo que dice es que la mercancía se entrega, la entrega se produce a bordo del medio de transporte preparada para su descarga. Es decir, que realmente cuando utilizamos un CIF, el responsable de hacer la descarga sería el comprador. Cuando utilizamos un CIP para, por ejemplo, transporte aéreo, en teoría el responsable de la descarga sería el comprador. Evidentemente, seguro que no habéis visto a ningún comprador irse al avión a buscarse la mercancía, ni a ninguno irse al barco a buscarse la mercancía.
Por ello, las reglas lo que sí dicen es que cuando el contrato de transporte ya viene incorporado, que la descarga va a ser efectuada, está incluida dentro del contrato que está pagando el vendedor, esto el vendedor se lo debe comunicar con anticipación al comprador y diciéndole, oye, que bajo CIP tú eres el responsable de descargar la mercancía, pero realmente la estoy descargando yo. Me la están metiendo a mí en el contrato de transporte, que si eso vale 200 euros, no, van a estar metidos dentro de la factura. Eso a veces no se tiene en cuenta, pero las reglas son muy claras y lo mencionan varias veces. Está claro. Elizabeth también nos pregunta, tengo entendido que podemos utilizar cualquier Incoterm independientemente de su versión, siempre que se indique esta en la documentación. ¿A la práctica esto es así también? Gracias por sus explicaciones. Esto ahora lo apuntará Antonio, se comentó en el evento anterior, porque yo creo que también es importante y te dejo a ti que lo explicas mejor, evidentemente. Sí, efectivamente. Es decir, realmente podríamos utilizar cualquier Incoterm y, de hecho, probablemente en estos momentos hay contratos todavía que están los Incoterm 2010. Como hemos dicho, los Incoterm 2020 entraron en vigor el día 1 de enero de este año, del 2020. Imaginaos que en octubre de 2019 se firmó un contrato de suministro entre dos empresas por 5 años de duración y se firmó con Incoterm CIP 2010, que era el que está en vigor. Bueno, pues sigue en vigor y no va a pasar nada en absoluto. Es decir, hasta el 2024 que acaba el contrato, si hay algún conflicto, pues simplemente lo que ocurrirá es que si las partes discuten, irá a los tribunales, irá a un arbitraje y, bueno, pues en ese caso lo que ocurra se decidirá en base a lo que decían los Incoterm 2010. Fijaos, si tenéis el ejemplo más claro que podía haber habido de este tipo de conflictos, lo hemos tenido con FOB. FOB hasta Incoterm 2010 ¿no? Implicaba que la entrega se producía cuando la mercancía atravesaba la línea imaginaria de la borda del buque. Eso no dejaba de tener su gracia, porque claro, implicaba que si la mercancía había atravesado la borda del buque y caía dentro del buque, pues ya la responsabilidad era del comprador y el daño era del comprador. Si era antes, si no había pasado la borda del buque, pues era para el vendedor. Pero claro, esto implicaba grandes discusiones, ya que si pasaba una pérdida de mercancía por mientras la mercancía pasaba la borda del buque, pues el comprador decía que no, que la culpa era del que manejaba la grúa, que la mercancía no había pasado, pero que claro, había venido un golpe de viento y la mercancía total de 500 kilos, pues la había movido el golpe de viento y había caído dentro del buque, pero que era mentira, que la mercancía no había pasado la línea imaginaria de la borda del buque, y así. Esto ya, por ejemplo, se solucionó en el año 2010, tardaron 80 años, no está mal en solucionarlo en la ISC, cuando dijeron que la entrega bajo FOB se produce cuando la mercancía está cargada en el buque, estivada y asegurada. Es decir, fijaos, ese sí sería, por ejemplo, un punto conflictivo. Pero es igual, si alguien quiere utilizar, yo me encontré hace unos años con Banco Mundial en África, un banco que me decía que un cliente suyo se empeñaba en utilizar FOB. Y me decía, Antonio, es que eso no existe. Estábamos con los 5 de 2010 todavía. Y le decían, bueno, sí existe. FOB era free on track, franco a bordo del camión. Esto desapareció en el año 80. Pero si el cliente quiere utilizarlo, que lo utilicen. Si las dos partes están de acuerdo, que lo utilicen. Lo único que cuando vayan al banco a solicitar un crédito documentario o cuando firmen el contrato, que pongan FOB Incoterm 1976. Claro, la versión que corresponda. La versión que corresponde a cada uno de esos Incoterms. Y como siempre dices, y viene bien recordar e incidir en ello, que no es suficiente con las 3 letritas y ya está. Es decir, cuando más completo indique el lugar de destino designado claro. Y la edición de los Incoterms que corresponda, pues mucho mejor, obviamente, ante cualquier conflicto. Y además, fíjate, Arturo, dos cosas. Primero, evidentemente, si tú dices, por ejemplo, CPT Madrid, bueno, Madrid es muy grande. Entonces, CPT Madrid puede ser que yo te lo quiera dejar, pues eso, simplemente donde empieza la Comunidad de Madrid. He cumplido. Pero, hombre, ¿cómo me lo has traído a mis locales? Mira, tú me dijiste CPT Madrid, pues ya sé que esto lleva las cosas a un extremo, ¿no? Sí. Y también, fijaos, aunque hoy no era el objeto, pero también recordaros una cosa a todos. La mala utilización de los Incoterms marítimos
no solamente implica el tema que hemos hablado del riesgo, sino también, digamos, otro riesgo incluso que puede ser todavía peor. Cuando nosotros utilizamos un Incoterm marítimo, que hay 4, en los 4, si os agarráis la aplicación de Incoterm, habla puerto de origen o puerto de destino. Y si nos vamos al preámbulo de los Incoterm nos dicen que un lugar nunca es un puerto. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente lo que nos encontramos con gran frecuencia es, y por ponerte a ti, Marisa, de ejemplo, no de ejemplo de que lo hayas hecho, sino de que podría ocurrir, yo que estás en Elche, yo de pronto me encuentro algo que digo, CIF Elche. ¿Qué quiere decir CIF Elche? Que el puerto de destino es Elche. No entonces, tú me has dicho CIF Elche y yo me pongo a buscar el puerto de destino en Elche y digo, pues no, el más cercano que tengo es el de Alicante. Y te lo suelto en Alicante. Entonces tú me llamas, pero oye, si te dije claramente que me lo tenías que poner en Elche, y dices, no, Marisa, vamos a ver. CIF. Y yo agarro la publicación de los Incoterm 2020, que la pondré por aquí. Tú tienes que mirar lo que tú has pedido, ¿no? Y aquí pone CIF es puerto de destino designado. Y yo llevo 3 días buscando el puerto de Elche y todavía no lo he encontrado. Entonces, pues te lo dejo en Alicante. Claro, esto no tiene mucha importancia. Pero claro, cuando, por ejemplo, nos estamos en Latinoamérica y decimos CIF La Paz en Bolivia, pues claro, el puerto más cercano que hay en La Paz es el puerto de Arica, en Chile, que está a 1.100 kilómetros. Entonces, ahí pues nos podemos encontrar o con mala fe por parte de los vendedores o con riesgos, porque a lo mejor el seguro pues solamente tenga, a lo mejor sin mala fe, es decir, a lo mejor el vendedor, pues de acuerdo, te ha llevado la mercancía hasta La Paz, pero a lo mejor el seguro, que tú te has ido a hablar con el de seguro, han dicho CIF, y han dicho, CIF, coste, seguro, flete, pero ¿a dónde? Al puerto de Arica. Y la mercancía ha viajado desde Arica hasta La Paz sin seguro. Y tú creyendo que tenía seguro. Pero cuando te vas luego a reclamárselo al seguro, dices, ¿pero qué me dice usted? Si esto era CIF, si el puerto de destino era, hombre, el puerto de destino era en La Paz, y te dirá, pues dígame usted dónde está La Paz. Porque a lo mejor La Paz tiene un puerto seco, pero si no, es decir, por ejemplo, los puertos secos sí se pueden utilizar los Incoterm marítimos, pero si no hay puerto seco, no podemos utilizar un Incoterm marítimo. Entonces, por favor, no olvidéis esto tampoco. Mira, tenemos una pregunta más. Sí, bueno, Natalia nos pregunta si hay posibilidad de tener acceso a la presentación, dar las gracias por todo y sí, en los próximos días os enviaremos tanto la presentación como la grabación del evento para que así lo podáis visualizar cada vez que queráis o compartir con todos los compañeros. Y tenemos una solicitud de intervención que le doy ya paso. Armando Amorós, desde La Habana. Uy, ya no, creo que ya... Si puedes, por favor, Armando, volver a... Ahora, sí, lo tenemos. Hola, Armando, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a este especial evento. Tengo 2 preguntas para ustedes. Una, en las operaciones marítimas internacionales, sería interesante poder tener la referencia del maestro, cuál es la importancia del seguro en las operaciones comerciales, la importancia de asegurar la mercancía y algunas facilidades o recomendaciones que usted nos pueda brindar sobre el aseguramiento de las mercancías. Y la segunda pregunta está dirigida a las operaciones que implican despacho en puerta o en el almacén de clientes. Son las operaciones que quizás sean de DPU, pero ¿cómo pudiéramos manejar desde las nuevas tendencias logísticas y la modernidad que implica ahora las nuevas tecnologías, los despachos ya en puerta? ¿Qué nuevas tendencias usted pudiera comentarnos al respecto? Gracias. Gracias, Armando. En la segunda no estoy yo, quizás no soy el más adecuado para todas las nuevas tendencias logísticas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. En relación con el seguro, crítico, evidentemente, y es un error muchas veces en las partes entre compradores y vendedores, porque todos tienen un poco de responsabilidad en no asegurar las mercancías por su valor real e incluso por su valor, por lo que se espera obtener de beneficio comercial.
Fijaos que los Incoterms, por ejemplo, los Incoterms, salvo en dos de ellos, en CIF y en ZIP, no mencionan la palabra seguro. En 9 Incoterms ni se menciona, solamente se habla de responsabilidades. Si nos vamos, por ejemplo, a este Incoterm que acaba de mencionar, al DPU, quiere decir que el vendedor es responsable hasta que entrega la mercancía descargada de los medios de transporte en el lugar de destino acordado con el comprador. O sea, que hasta ese momento no ha generado ningún derecho de cobro. Luego, evidentemente, la necesidad de que asegure la mercancía es crítica. Es decir, es un aspecto crítico para el vendedor. Durante la travesía, durante el viaje, puede pasar absolutamente de todo. Y si evidentemente no ha cobrado la mercancía por anticipado, y en ese caso ya es un conflicto con el comprador, ¿no? Si la mercancía se pierde, ¿no? No se ha generado ningún derecho de cobro a favor del vendedor. Luego es un aspecto crítico. Y en los dos únicos Incoterms que se menciona el seguro, que es en CIF y en ZIP, ahí la situación cambia. Ahí la obligación que se genera es que el vendedor contrate un seguro a favor del comprador, cubriendo el 110% del valor CIP o CIF de la mercancía. ¿Qué es el valor CIF o el valor ZIP? Pues básicamente es la suma de los siguientes puntos. Tengamos, por ejemplo, un valor de mercancía de $90.000, que sería el coste. Tendríamos, por la parte de transporte, pues pongamos que tenemos $9.000. Y por la parte de la prima del seguro tenemos $1.000. Bien, pues eso sería el valor CIF o el ZIP, $100.000. 90.000 de mercancía, más 9.000 de transporte, más 1.000 de seguro, 100.000. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor, como mínimo, tendría que contratar un seguro a favor del comprador por un importe de $110.000. Pero cuidado, he dicho a favor del comprador. ¿Qué quiere decir? Que si hay que reclamar el seguro porque la mercancía se daña o se pierde durante el viaje, es el comprador el que tiene que hacer la reclamación, no es el vendedor. Es decir, lógicamente, en ese caso el comprador, pues lógicamente debería preocuparse porque, aunque sea el vendedor el que contrate el seguro y que lo va a poner en la factura, como es lógico, no decirle, primero, pues que la aseguradora sea una compañía de primer nivel y segundo, que lógicamente, pues que el seguro en caso de siniestro se pueda reclamar en el país del comprador. Es decir, si ahí me está vendiendo mercancía nuestra amiga Ignacia, que está en Chile, ¿no? Y me lo está vendiendo en condiciones ZIP y ella contrata el seguro, pues yo le diría, de acuerdo Ignacia, perfecto, es lo que hemos acordado, pero por favor, hazlo con una compañía que tenga representación en España. Que yo, si se pierde la mercancía, pueda hacer la reclamación en España y que no tenga que contactar con una empresa en Chile para hacer la reclamación. Muy bien. Bueno, pues yo creo que para cumplir con el horario establecido, si no tenemos ninguna pregunta más, recuerdo que ahí tenéis nuestros datos de contacto, tanto los de Antonio como los míos, que nos podéis trasladar cualquier consulta o lanzar cualquier pregunta por correo electrónico y gustosamente las atenderemos. Así es que vamos a dar ya por concluido el evento, pero antes nos gustaría compartir con vosotros una guía sobre las reglas Incoterms 2020 que hemos preparado en IGC Universal, bueno, pues esperando que os resulte útil. Os ha aparecido ahora en pantalla un enlace donde simplemente lo tenéis que pinchar y podéis acceder y descargarla de manera totalmente gratuita. Y repito, espero que os sea de interés. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra activa participación y, por supuesto, pues a ti, Antonio, una vez más por compartir tu valioso conocimiento. Como decía antes a Natania, os enviaremos la grabación y la presentación en los próximos días y, de nuevo, repito, no dudéis en contactarnos para cualquier consulta. Esperamos que este evento os haya resultado interesante y, bueno, pues esperamos vernos en futuros eventos para seguir explorando juntos el fascinante mundo del comercio internacional. Hasta pronto, buenas tardes, buenos días, aquí nos seguís desde Sudamérica y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias también a todos y gracias, Marisa. Hasta pronto.